Bien, hermanos, nosotros continuamos con la serie de El Evangelio en las puertas de Jerusalén. Y hoy terminamos con el mensaje número 10 que comenzamos por allá en abril de este año. Y el mensaje número 10 es acerca de la puerta que se llama la puerta de Hamifkad. Hamifkad. Y si usted no sabe lo que quiere decir Hamifkad quiere decir la puerta del juicio. La puerta del juicio. Como la segunda venida de Cristo, la puerta del juicio es un tiempo donde nosotros tenemos mucha curiosidad. Tenemos curiosidad porque queremos saber qué es lo que Dios va a hacer con la gente, cómo los va a juzgar. Cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios va a decir de nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a responderle al Señor? Tenemos esas preguntas de curiosidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese día? Y para tener una idea más o menos de lo que va a ocurrir, yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 31 hasta el 36. Mateo 25 del 31 al 36. Y la palabra del Señor dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y por esta oportunidad de compartir de tu palabra. Bendice cada uno de nosotros en este día y que seamos edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Esta puerta del juicio originalmente se llamaba la puerta de la evaluación. Se llamaba la puerta de la evaluación como cuando nosotros vamos a una guerra o íbamos a un entrenamiento militar y regresábamos del entrenamiento militar. Una de las cosas que se hacía era un inventario. Se lavaban todos los vehículos, se limpiaban todas las armas, se hacía un inventario de la cantidad de munición que se gastó, si hubo algo que se dañó, qué tenemos que hacer para repararlo. Y ese inventario se hacía todas las veces, o se hace todas las veces que un ejército termina, ya sea un entrenamiento o una guerra. Pues en el tiempo antiguo, esta puerta era la puerta a través de la cual entraba el ejército que estaba regresando de la guerra. Y ahí se hacía una evaluación. ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuántos llegaron heridos? ¿Cuántos caballos sobrevivieron? ¿Cuántas armas se perdieron? ¿Cómo el ejército ahora se puede reconstituir? Porque era ahí donde se hacía una evaluación de lo que había ocurrido en la guerra. En esta puerta fue donde David recibió a los soldados cuando venían de batalla. Y ahí se hacía esa evaluación de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Para nosotros tiene un significado diferente. La batalla va a terminar y un día nosotros vamos a ser llamados a dar cuentas a Dios por nuestras vidas. Cada uno de nosotros se presentará delante del Señor y tendrá que responder a algo o de cómo vivió. El apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros tendrá que darle cuenta de sí mismo al Señor. No del vecino, no de los hijos, no de las hijas, no de los hermanos, no de los padres, sino que cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Cuando llegue el día de este juicio, usted se va a presentar delante del Señor solito o solita.
ahí no va a tener el apoyo mío diciendo que yo de testimonio de ustedes, yo voy a estar en el otro lado chequeando lo que está pasando. Pero cuando el Señor le haga la pregunta y le haga algunas preguntas a ustedes, él me va a mirar a mí a ver si usted está diciendo la verdad o no. Yo le voy a decir, bueno, yo no estoy seguro de eso que está diciendo esa persona. Porque la Biblia dice que los pastores van a dar cuenta de las iglesias, ¿verdad? Nosotros vamos a dar cuenta de las iglesias. Quiere decir que cuando llegue ese momento, el Señor va a esperar que yo dé alguna cuenta, un reporte de ustedes. O de ustedes que yo conocí. Entonces, mientras mejor sea ese reporte, el Señor pues podrá quizás mirar por encima de lo que estaba ocurriendo y decir, vamos a darle un pase porque tenemos un buen reporte de esta persona. Así que el juicio final va a venir. Lo que nosotros no sabemos en la mayor parte de las veces es qué es lo que está allí, qué es lo que aparece allí. ¿Dónde ocurre el juicio final? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes juzgan? ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y a veces nosotros oímos un sinnúmero de cosas por ahí en predicaciones, en estudios bíblicos, en conferencias acerca de la venida de Cristo. La semana pasada hablamos de que todo el mundo quiere saber cuándo es que Cristo va a venir. Y yo les di a ustedes exactamente cuándo Él va a venir. Así que ustedes todos tienen la respuesta. Ustedes saben exactamente el día que el Señor va a venir. Y si alguna vez se encuentra con alguien y le pregunta, ¿usted sabe cuándo Cristo va a venir? Usted le puede decir, yo estoy segurísimo cuándo va a venir. Y la respuesta es bien fácil. El Señor va a venir al otro día que se acabe la gran tribulación. Al otro día de la gran tribulación, ahí aparece el Señor. Dice, inmediatamente después de la gran tribulación, Él va a venir. Así que nosotros sabemos cuándo va a venir. No tenemos que adivinar si va a venir el 12 de diciembre, o si va a venir el 27 de mayo, o si va a venir cuando el calendario de los mayas se acaba en el 2012. No tenemos que averiguar nada de eso. Sabemos exactamente cuándo va a venir. Y lo que debemos hacer es vivir la vida entendiendo que el Señor va a venir, pero sabiendo que tenemos una responsabilidad de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, cosa de que hagamos buen testimonio o tengamos buen testimonio en su venida. A través de los últimos mensajes en esta serie, nosotros entramos por la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación. Continuamos por la puerta del pecado, que es la puerta de la evangelización. En otras palabras, fuimos salvos y le contamos a otros de nuestra salvación para que ellos también sean salvos. Pasamos por la puerta vieja o la puerta antigua, que es la puerta de los fundamentos y las verdades fundamentales de la fe. Pasamos por la puerta del valle, que es la puerta de la humildad. Pasamos por la puerta de la basura o del basurero o del vertedero, que es la puerta de la limpieza o del entendimiento de nuestros pecados. Pasamos por la puerta de la fuente, que es la puerta del Espíritu Santo. Pasamos por la puerta del agua, que es la puerta de la fuente de vida. Pasamos por la puerta del caballo, que es la puerta donde nosotros tenemos una guerra espiritual. Y la semana pasada pasamos por la puerta del este, que es la puerta de retorno de Jesucristo. Y hoy pasamos por la puerta de Hamishpat, que es la puerta del juicio final. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir en el juicio final? ¿Cómo se va a presentar esto? Si leemos a Mateo, él nos dice que el Señor va a venir en gloria. En otras palabras, Él no va a venir en silencio como vino la primera vez, sino que va a venir en gloria. Él va a traer todas las huestes espirituales y Él va a venir en gloria para presentarse y ejercitar su juicio sobre las naciones. No solamente dice que va a venir en gloria, sino que cuando Él llegue se va a sentar en su trono. En otras palabras, Él va a venir como rey gobernante. No va a venir como el cordero humilde que fue crucificado en el siglo I, sino que va a venir como un rey con todo su esplendor. Yo me imagino que el mundo se va a sorprender de lo que van a ver cuando el Señor se aparezca en su trono. Y lo que va a ocurrir ese día es una separación. Es una separación de lo que se llama las ovejas de los cabritos. Las ovejas son aquellos que recibieron al Señor como Salvador personal. Los cabritos son aquellos que rechazaron al Señor como Salvador personal, que no recibieron la salvación. Y todos, tanto las ovejas como los cabritos, van a ser juzgados por sus obras. Ahora, aquí hace falta una aclaración. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dígalo conmigo. La salvación
Es por gracia, por medio de la fe y nada más. Esa es la salvación, por gracia, por medio de la fe y nada más. Y a veces las personas se confunden y dicen, si el Señor nos va a juzgar por nuestras obras, entonces quiere decir que nuestras obras tienen algo que ver con la salvación. No. Las obras no tienen nada que ver con la salvación, porque las obras es algo que ocurre después de la salvación. Por lo tanto, no influencian en nada al llegar a la salvación. Acuérdense que la salvación es pasar del reino de la muerte al reino de la vida. Pasamos del reino de la muerte al reino de la vida, y Dios a los creyentes los va a evaluar en el último día basándose en cómo vivimos después que pasamos de la muerte a la vida. Cómo usted vivió su vida. A los que mueren sin Cristo, Él lo va a evaluar de acuerdo a cómo vivieron, de acuerdo a sus obras. Una cosa que Dios hace, o que Dios no hace, que nosotros los seres humanos hacemos constantemente, es juzgar a las personas basándose en los motivos. Juzgamos a las personas basándose en los motivos. Y los juzgamos porque nosotros asumimos que sabemos cuáles son los motivos de las personas. Pero la Biblia claramente dice que los motivos solo los puede juzgar Dios. Solamente Dios puede juzgar los motivos. Lo único que nosotros podemos hacer es mirar las actividades, las acciones y las obras de las personas, y basándonos en las obras podemos decir, quizás esa persona pudo haber sido motivada por esto o por aquello o por lo otro. Pero déjeme decirle que las obras, las buenas obras, no tienen ningún rol en que usted pase de la muerte a la vida. Porque el pasar de la muerte a la vida es encontrarse con Cristo, recibir su mensaje y vivir, nacer de nuevo. Una vez nace de nuevo, ahora vamos a vivir. Déjeme decirle una pequeña corrección o añadirle un pequeño pensamiento. Cada vez que usted vea un grupo religioso, cristiano o no cristiano, o un grupo de cualquiera, donde dicen que a ustedes lo van a evaluar en términos de su eternidad, basándose en las cosas que usted hace y cómo vive en términos de su salvación, usted se está encontrando con un lugar donde están manipulando, están tratando de controlar con un sistema legalista. Acuérdense que la salvación no es influenciada por las obras. Lo que es influenciado por las obras es cómo Dios lo va a evaluar a usted cuando Él regrese. No la salvación misma. Por eso es que cada vez que encontramos un lugar donde el usar esto o el usar lo otro, o el dejar esto o el dejar lo otro, lo va a hacer a uno más santificado, más cerca del Señor, estamos viendo un sistema legalista, manipulador y controlador. No queremos bregar en esa situación. Nosotros los cristianos no funcionamos así, porque eso no tiene nada que ver con la transferencia del sistema de muerte al sistema de vida. De otra cosa que yo les quiero decir es lo siguiente: Dios no está impresionado con sus buenas obras. ¿Usted sabe por qué Dios no está impresionado con sus buenas obras? Dios no está impresionado con sus buenas obras porque no hay nada que usted pueda hacer que contribuya a quien Dios es. No hay nada que usted pueda hacer que haga a Dios ser mejor o peor. No hay nada que usted pueda hacer que vaya a cambiar el carácter de Dios, que vaya a cambiar cómo Dios se ve a sí mismo y cómo nos ve a nosotros. Así que nuestras obras no tienen nada que ver cómo Dios existe, cómo Dios vive y quién Dios es. Nuestras obras lo que hacen es que testifican de qué manera y cómo nosotros hemos adoptado el carácter de Dios en nuestras vidas para vivir de acuerdo a quien Él es. Y mientras más cerca estamos de quien Él es, mejor vivimos aquí en la tierra y más grande es nuestro galardón en el cielo. Así que todo esto es parte de ese proceso que tenemos que entender. Pero déjeme decirle que es algo que tenemos que también entender. El juicio final no es un solo juicio, sino que son dos juicios. Y estos dos juicios van a ocurrir simultáneamente. Al final van a ocurrir dos juicios. Uno se llama el juicio de lo que se llama el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice estas palabras: porque es necesario
que todos nosotros, hablándole a la iglesia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo. Estamos hablando de la iglesia. La gente que son salvados, la gente que pasaron del reino de la muerte al reino de la vida, se van a encontrar con el Señor, y cuando se encuentren con el Señor, Él va a evaluar cómo vivimos. Por eso es que algunos cristianos, yo me sorprendo, porque algunos cristianos piensan, bueno, después que yo entre al cielo, no importa cómo entre. Después que yo entre, ya yo entré, no importa cómo yo entre. Déjenme decir una cosa, hermanos. Nosotros todos como seres humanos fuimos diseñados por Dios para sobresalir en nuestros propios dones y en las bendiciones que Dios nos ha dado. Fuimos diseñados de esa manera. Nosotros tenemos un sentido de supervivencia en nosotros, y ese sentido de supervivencia también se manifiesta en nosotros querer llegar a ser lo más grande y lo mejor que podamos ser en relación con Dios. Eso es así. Y si usted dice, yo voy a entrar al cielo, aunque sea raspando como por fuego, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, va a entrar escapándose de una casa que se encendió en fuego y todas sus obras se van a consumir. Déjeme decirle que cuando usted llegue al cielo, aunque está en el cielo, no va a estar tan contento como yo, que voy a ser gobernador de un estado. Sí, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de que esos galardones nos van a distinguir. Vamos a tener una diferencia. Y nosotros en el cielo no vamos a ser muñecos autómatas que no vamos a entender y ver lo que está pasando alrededor de nosotros, sino que somos seres humanos. Nuestras vidas no van a dejar de ser. Somos seres humanos que hemos sido resucitados y tenemos conciencia de quiénes fuimos y quiénes somos ahora en el cielo. Y eso es bien importante. A veces creemos, bueno, yo lo que hago es me arrastro a lo que llegue. Si eso es lo que usted quiere hacer, usted lo puede hacer en confianza. Yo no quiero vivir así. No solamente no quiero vivir así, porque la vida de acá entonces no me es tan satisfactoria como yo desearía que fuera. Cuando el apóstol Pablo dice, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, está hablando de nosotros, de la iglesia, de este cuerpo que está aquí delante del Señor. Vamos a aparecernos delante del Señor y allí seremos juzgados. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca de este tema? Juan dice allá en el libro de Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 4 y 5, dice estas palabras acerca del juicio final. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los mártires, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. En otras palabras, muchas personas que no se fueron en el rapto van a quedar acá durante la gran tribulación, y muchos de ellos van a rehusar adorar la imagen de la bestia, del anticristo, y van a sobrevivir la gran tribulación. Muchos de ellos van a morir y van a ser resucitados como parte de la iglesia. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay un proceso de 1000 años en esa resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir que los que van a participar del tribunal de Cristo se levantan en la primera resurrección. Cristo las primicias en el año 30 de la era cristiana. Nosotros seguimos con el rapto antes de la gran tribulación, y otros resucitarán en la segunda venida de Cristo cuando termine la gran tribulación. Quiere decir que la primera resurrección cubre todos aquellos que son resucitados del día que Cristo resucita hasta que termine la gran tribulación. Todos esos son parte de la primera resurrección. Y ellos van a ser juzgados por Cristo para galardones. Pero hay otro segundo juicio que va a ocurrir simultáneamente. Y ese segundo juicio se llama el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco vamos a ver ahí a aquellos que murieron sin Cristo, a aquellos que murieron sin aceptar la verdad del Evangelio,
Y estas personas entonces van a ser juzgados por sus obras, pero por sus obras sin Cristo. Y de acuerdo a esas obras van a ser entonces sentenciados a una vida eterna sin Dios. La Biblia llama a eso la segunda muerte. Mira lo que dice Juan, otra vez hablándonos, en el libro de Apocalipsis. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. Ese es el juicio final. Entonces, el Señor, nosotros sabemos quiénes van a ser juzgados de una forma o de la otra. Si nosotros nos vamos en el rapto, ya pasamos a la primera resurrección. Quiere decir que el juicio de nosotros es el tribunal de Cristo. Nos vamos en el rapto, en la primera resurrección, el juicio de nosotros es el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, en ese momento, vamos a ser juzgados por nuestras obras para recibir galardones. Si no nos vamos en la primera resurrección, entonces seremos resucitados en la segunda resurrección. Y en esa resurrección seremos juzgados por nuestras obras, y esas obras nos van a sentenciar a muerte eterna. Así que mi consejo para ustedes es, hagan todo lo posible por irse en la primera resurrección. No solamente eso, cuando digo hagan todo lo posible, no es algo que tenemos que hacer nosotros, sino que reciban a Cristo como Salvador, si no lo han hecho. Hagan ese compromiso con el Señor, pasen de muerte a vida y después vivan de tal manera que reciban los galardones que el Señor nos ha dado. Ahora bien, aquí tenemos este proceso de cómo va a ocurrir. 2 juicios simultáneamente al fin de los días. Uno para los que se resucitaron en la primera resurrección, otro para los que resucitan en la segunda resurrección. Así que ya nosotros estamos decididos. Ustedes aquí recibieron a Cristo como Salvador personal. Cuando el rapto ocurra, nosotros nos vamos. Primera resurrección, estamos librados. No hay problema, estamos todo el mundo tranquilo. Ahí vamos a encontrarnos con Moisés, con Abraham y un sinnúmero de otras personas que vamos a encontrar allá en la primera resurrección. Son nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal y la muerte lo sorprende, acuérdese que no se va a ir en el rapto. Si no se va en el rapto, eso quiere decir que va a resucitar en la segunda resurrección. Y si resucita en la segunda resurrección, esa es la resurrección de muerte, no de vida. Y cada creyente, cada persona debe de tener eso claro. Tenemos que hacer una decisión por Cristo antes que pasemos de este mundo o antes del rapto. No esperar después. Porque, hermanos, en lo que la Biblia dice es esto: el Señor va a venir, y cuando Él venga, Él va a ejercer un juicio, y todo el mundo tiene que presentarse delante de Él. Todo el mundo. Así que eso no es opcional. Eso no quiere decir que usted va a decir, yo voy a que me den $50,000 de parole para que no me hagan juicio en esta semana. No, cuando llegue el día, cuando el Señor baje, y baje en su trono, y baje como rey, porque Él es el rey del universo, cada uno de nosotros tiene que presentarse allí. Eso no hay forma de quitarlo. Cada uno de nosotros tiene que estar seguro: yo he recibido a Cristo como Salvador personal, pasé de muerte a vida, ok, me voy en el rapto y recibo el juicio del Señor. Eso es bien importante, porque hermanos, una cosa que no queremos hacer es esperar hasta después de nuestra muerte para tratar de buscar una solución al problema. Porque la solución del problema es hoy, no mañana. ¿Okay? Ahora, algo bien interesante que ocurre aquí. El Señor va a venir y va a separar las ovejas de los cabritos.
Y usa el ejemplo de los pastores en el tiempo antiguo. Los pastores separaban las ovejas de los cabritos, especialmente durante el invierno, porque las ovejas podían tolerar el frío más que los cabritos. Tenían más lana y podían tolerar el frío más que los cabritos. A los cabritos había que ponerlos en un sitio más caliente. Yo imagino que eso es lo que va a ocurrir con los cabritos. Van al infierno, está más caliente allí. Separaban las ovejas de los cabritos y los pastores sabían las razones por las cuales estaban separando eso. El Señor utiliza esa imagen y dice que en el fin de los días el Señor va a separar las ovejas de los cabritos y va a poner a las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda, y a los de la derecha le va a decir: benditos de mi Padre, entrar al reino, y a los de la izquierda los va a sentenciar a una muerte eterna separado de Dios. Ahora mira lo que sucede aquí. En el versículo 34 de Mateo dice estas palabras: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Déjeme decirle que algo aquí que es controversial. Quizás para ustedes no, pero para mucha gente quizás es controversial. Cuando el Señor está hablando de darme de comer, darme de beber, fui forastero y demás, aquí Él no está hablando de nosotros ir a visitar las cárceles a donde estaban los asesinos y los ladrones. Él no estaba hablando de que nosotros tuviésemos una cocina para darle sopas a las personas que no tienen hogar o que están en las calles desahuciados. Nosotros hacemos eso porque es un acto de compasión y de gracia, pero eso no es de lo que el Señor está hablando. Porque la mayor parte de las veces, cuando hablamos de esta situación de darle de comer a los que están desahuciados o de visitar a los que están en las cárceles, estamos pensando en personas que no son creyentes. Tenemos que darle de comer al que está en la calle. Pero el mensaje del Señor dice: yo tuve hambre. No el mundo, sino que Él tuvo hambre. Yo tuve hambre y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. En otras palabras, el Señor está hablando de nosotros, de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a tener compasión, a hacer gracia, a tener amor de los unos por los otros en la iglesia. El Señor no está hablando del mundo. Lo que nosotros hacemos a favor del mundo es extra, pero el mensaje de Cristo era que el mundo iba a conocer que nosotros éramos sus discípulos si nos amábamos no al mundo, sino los unos a los otros. El cuidado primario es aquí. Porque, hermanos, nadie puede bendecir a los de fuera de su casa sin primero bendecir a los de su casa. Nadie le quita la comida de los hijos para dársela al extraño, sino que viene primero aquí. Así que esto es un poquito controversial porque Hollywood y el mundo nos ha dicho que los únicos cristianos verdaderos son los que le dan comida a los que están desahuciados en las calles, son los que visitan a los prisioneros en las cárceles, pero el Señor está hablando de Él, de los que me visitaron a mí en la cárcel. Cuando Pablo estaba en la cárcel y Timoteo lo vino a visitar, o Tito lo vino a visitar, ese estaba visitando a Cristo. Cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia para ponerlos en la cárcel antes de arrepentirse y recibir al Señor, el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, ¿por qué me persigues a mí? Y Pablo dice: ¿y quién eres tú para que yo te persiga? Y él le dice: por cuanto estás persiguiendo a estos pequeñitos, me estás persiguiendo a mí. Así que el Señor no estaba hablando de nosotros ser responsables por las vidas del mundo, sino ser responsables por la vida de nosotros, y lo que sobre o lo que podamos lo compartimos con el resto del mundo. Eso es controversial y nuevo para alguna gente. Porque Hollywood nos ha dicho, y ustedes pueden ver las películas, vean las películas de Hollywood.
Todos los cristianos que aparecen en películas en Hollywood, que están predicando la salvación por gracia por medio de la fe, la resurrección de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, son presentados como ignorantes, retrasados, que no entienden la vida. Los únicos cristianos en Hollywood que son presentados como verdaderos cristianos son aquellos que niegan la fe, aquellos que niegan, que están a favor del aborto y que están dándole comida a las personas que no tienen casas, que están desahuciados. Son los únicos. Usted no me cree, ve las películas, yo las veo y me doy cuenta de esas cosas. Yo me doy cuenta cómo el mundo nos presenta. El mundo presenta a los cristianos como personas ignorantes, sin educación. Entonces, cuando se hacen debates públicos, si usted se da cuenta, quieren hacer debates públicos e invitan a hacer debates públicos personas que no están preparados para debatir. Pero cuando llega el momento de invitar a una persona a debatir, como William Jane Craig, inmediatamente empiezan a echarse para atrás porque William Jane Craig les da por la cabeza bien duro. Entonces nosotros a veces no entendemos que el mundo ha comenzado a diseñar el ministerio de la iglesia y nosotros hemos abandonado el amor de los unos por los otros por amar al mundo. Y no nos damos cuenta que el testimonio nuestro es efectivo en el mundo cuando nos amamos aquí, no cuando nos amamos allá. Porque yo le quiero decir a ustedes una cosa. Yo he visto darle comida a los pobres y nosotros le hemos dado comida. Nosotros hemos hecho paquetes aquí para personas que están desahuciadas en sus hogares. Gorras, guantes, medias y se los llevamos 100, 200 al sitio donde están los homeless shelters. Lo hemos hecho y eso es bueno que nosotros lo hagamos, pero ese no es el ministerio de la iglesia. Eso es algo que nosotros hacemos porque fuimos llamados a tener compasión por los demás. Pero el ministerio del Señor es los que me visitaron a mí, los que me dieron de comer a mí. Quiere decir que nosotros vamos a ser evaluados en cómo nosotros tratamos al Señor, en cómo tratamos a la iglesia. Esa es la evaluación, en cómo tratamos la iglesia, no en cómo tratamos al mundo. Porque déjeme decirle algo acerca de eso. Y no quiero extender demasiado mucho aquí, pero esto es bien importante para mí. Ustedes saben que hay ateos, satanistas, gente que son ajenos a la iglesia, que odian la iglesia y que odian al Señor, que le dan comida a los pobres, que le dan agua al sediento, que tienen fundaciones para bendecir a las personas que no tienen hogares. Ustedes saben que hay gente que lo hacen así. Y ustedes saben que esa misma gente toman este pasaje bíblico para decir que no es necesario arrepentirse, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario amar a la iglesia, porque ellos están haciendo la obra de Cristo. En otras palabras, el mundo ha tomado el mensaje del evangelio que nos corresponde a nosotros, lo ha virado al revés y ahora se justifican en sus acciones. No, hermanos. No, hermanos. El mensaje no es el cómo nosotros bendecimos al mundo. El mensaje es el cómo nosotros cuidamos el cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje. Yo sé que esto es nuevo para algunos de ustedes y sorprendente para otros, pero estas cosas a veces también hay que decirlas. El amor de Dios se manifiesta aquí, a través de nosotros, en este lugar. En este lugar. Aquí es donde está el sitio. Aquí es donde nosotros comenzamos a demostrar verdaderamente que somos discípulos de Cristo. Así que lo primero que va a ocurrir es que el Señor va a evaluarnos a nosotros en cómo nosotros nos tratamos aquí. En cómo nosotros nos dimos de beber, nos dimos de comer, nos protegemos, nos cuidamos, nos tratamos, nos llevamos, nos cargamos, etcétera, para bendecirnos los unos a nosotros y de estas bendiciones, entonces bendecir a aquellos que quizás lo necesitan. Amén. Yo espero que eso no le haya dolido mucho. Pero mira lo que sucede. La segunda parte del juicio es el mismo juicio. Y mira lo que dice ese juicio segundo, que es una cosa bien interesante. En ese juicio segundo, el Señor dice que a los cabritos, a los de la izquierda, le va a decir lo mismo. Yo estuve hambriento y no me diste de comer. Yo estuve sediento y no me diste de beber. Yo estuve en la cárcel y no me visitaste.
Yo estuve enfermo y no me viniste a ver. Fui forastero y no me recogiste. Le va a decir lo mismo a los demás. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo es que los que están en vida en Cristo, en el reino de Dios, se cuidan los unos a los otros, demostrando el amor de Cristo en la iglesia y luego repartiendo ese amor, gracia y compasión al mundo. Los que no han recibido a Cristo como Salvador personal y todavía viven en el mundo de la muerte y de las tinieblas, ellos rechazan la iglesia, no le dan de beber a la iglesia, no apoyan la iglesia, no apoyan el cuerpo de Cristo, abandonan el cuerpo de Cristo. Y el Señor le va a decir: cuando yo venga en mi juicio, el juicio va a ser basado en esto, en aquellos que tuvieron compasión y gracia y misericordia por mi pueblo, y aquellos que no tuvieron compasión, gracia y misericordia por mi pueblo. Ese es el juicio. Esa es la evaluación final. No en cuán buenos nosotros somos. Porque cuando el mundo habla de que la iglesia debe de hacer estas cosas para demostrar su fe, ellos no se dan cuenta que la demostración de nuestra fe no está basada en esas cosas, sino que la demostración de nuestra fe está basada en cómo nosotros nos cuidamos los unos a los otros. Por eso es que la Biblia dice que no debemos de abandonar el congregarnos. Dice que tenemos que animarnos los unos a los otros. Dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice que el testimonio de la iglesia está en que nosotros aquí le demostramos al mundo que el amor verdadero de Cristo puede ocurrir en el reino de Dios, como es manifestado en el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Es aquí donde tiene que haber reconciliación. Es aquí donde tiene que haber justicia. Es aquí donde tiene que haber misericordia. Es aquí donde tiene que haber unidad, humildad. Es aquí donde eso tiene que ocurrir. Porque, hermanos, si nosotros aquí no podemos tener esa unidad, esa humildad, esa reconciliación, ese amor los unos por los otros, no importa lo que hagamos en la calle, no vamos a hacer nada. Porque el juicio de Cristo no es basándose en lo que usted hace por el mundo. El juicio de Cristo es basándose en lo que usted hace por Cristo. No lo que hace por el mundo, sino en lo que hace por Cristo. Lo único que nosotros le debemos al mundo es un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es el mensaje del mundo. El mensaje del mundo es: tienes que cambiar la dirección en la que vas, retornar al reino de Dios, porque es el único lugar donde vas a encontrar paz. Ese es el mensaje del mundo. El mensaje del mundo no es: vengan acá que le vamos a dar dinero para pagar sus biles. Si hay una necesidad y podemos pagar, lo hacemos, porque nosotros somos gente de compasión. Aquí en Embajadores, recientemente no, porque el COVID-19 paralizó un montón de cosas, pero nosotros por años promediábamos más de $5,000, $7,000 al año apoyando a personas sin comida en esta ciudad. O sea que nosotros sí lo hacemos, pero el principal proyecto es aquí. El amarnos unos a otros aquí. Porque esa va a ser la medida en cómo Él va a juzgar en el juicio final. Y Él lo dijo. Los que me dieron de tomar, los que me dieron de beber, los que me visitaron, los que me recibieron, los que estuvieron conmigo, yo les voy a decir: benditos de mi Padre. Y los que me rechazaron, los que no me dieron de comer, los que no me dieron de beber, los que no me visitaron y los que no me recibieron en su casa, yo les voy a decir: ustedes se van para otro lado. Esa es la medida. Por eso es que nosotros tenemos que vivir reconciliados. Tenemos que hacer, por eso es que aquí nosotros decimos que queremos crear amistades duraderas. Amistades duraderas. Por eso es que yo le he dicho a ustedes 1,000,000 de veces, menos de 1,000,000 a los que están recientes con nosotros, pero 1,000,000 de veces a los que están con mucho tiempo con nosotros. Si nosotros establecemos una amistad, yo nunca les voy a abandonar. Porque tiene que haber un compromiso, que no importa las dificultades que pasemos, podamos sobreponernos a ellas. Compromiso con el Señor. Así que el Señor quiere que nosotros vivamos esa clase de vida, que la veamos acá, que tengamos las capacidades para servirnos los unos a los otros y que también las compartamos con el mundo como un testimonio de la vida que tenemos en Cristo. Así que al concluir esta serie,
Acuérdense hoy de esta frase, de estas dos frases. Número 1, todo el mundo tiene que aparecer y comparecer en el juicio final. Todo el mundo va a tener que enfrentarse con Cristo. No hay forma de esconderse, no hay donde meterse. Vamos a tener que enfrentarnos allá. Yo les aconsejo que antes de que llegue ese día, tomen una decisión por el Señor. Tomen una decisión de decirle: Señor, yo acepto tu sacrificio para que tu sangre me limpie de mis pecados. Acepte ese mensaje. Antes de que llegue el rapto, antes de que llegue la gran tribulación, antes de que Cristo venga en su gloria en el trono. Pues cuando Él venga en su gloria en el trono, Él no viene a salvar, sino que Él viene a juzgar. Voy a repetir eso y termino ahí. Cuando el Señor venga en su trono y en su gloria, Él no viene a salvar, Él viene a juzgar. Y nosotros tenemos la decisión hoy de cómo vamos a vivir para enfrentarnos a ese juicio. Y con esto terminamos el Evangelio alrededor de las paredes de Jerusalén.